Auspicia este programa Banco Provincia. Muy buenas noches, bienvenidos y qué bueno reencontrarnos en esta ya no solo idea, en este emprendimiento del equipo Bulat, tratando de ser comunicacionalmente activo para el inversor y para el emprendedor. Siempre honrando o reconociendo al número uno, al generador de esta idea, de la idea del inversor, y al equipo Bulat, completo, esforzándose para mantener esta idea en pie. Y hablando de mantenerla en pie, amigo Santiago Bulat, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Claudio? Muy contento de arrancar con esta temporada, ¿eh? Ya Sí, séptima temporada. Exactamente, y nada más y nada menos que en mi cumpleaños. Así que muy contento de estar aquí. Muchas felicidades. Muchas Tus primeros gracias. 23. 23 años. Sí. Y este año economista. Y ya me quemaste, pero sí, si no, sí, sería ideal. A ver, esto es una presión para los profesores de Santi. No podemos fallar. Ya tuvimos que traer a uno acá. Este año tiene que ser economista. Santi, ¿cómo debutamos? Tenemos un gran programa por delante y vamos a tocar uno de los temas que ha sido, en 2016 creo que uno de los temas más importantes, que habla sobre la comunicación. Y la comunicación a nosotros como sociedad. Cómo el gobierno también nos comunica a nosotros, cómo empezamos a entender qué es lo que, de dónde venimos, hacia dónde vamos, mucho de lo que se habló. Y definitivamente ahora, hoy parados a un año ya de gestión, definitivamente hacia dónde estamos yendo. Así que de regalo de cumpleaños dije, me agarro un Sucho Topic, que me lo regalás. Y dije, bueno, me gustó mucho porque era una encuesta que había hecho BuzzFeed, esta empresa americana, que recolectaba 20 noticias de las más importantes falsas y 20 noticias verdaderas, de las que más habían tenido relevancia en el momento. Y vos sabés que las noticias falsas, las 20 noticias falsas que tenían que ver sobre todo mucho con Trump y con Hillary Clinton, en todo lo que fueron las elecciones estadounidenses, marcaban que las falsas tenían muchos más comentarios, mucho más me gusta, mucho más reacciones y todo lo que permitan las redes sociales y la comunicación de hoy en día que está tan acelerada y que permite abrir tanto el abanico y que todos estemos en el día a día. Pero mucho más tuvieron relevancia esas noticias que definitivamente las verdaderas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa a partir de ahí a uno como sociedad, ¿no? Que todo el tiempo está expuesto a una mentira constante, ¿no? Y empieza a generar esto que se llama una ilusión de verdad, que finalmente no sabemos qué realmente es verdad y qué no. Y aquí una tarea muy difícil que ha tenido el gobierno es a la hora de transmitir, cuando tenés que transmitir algo que no va a estar bueno para la sociedad, ¿cómo lo haces? Prometiendo para adelante cosas buenas, pero son cosas finalmente que se pueden cumplir o no se pueden cumplir lo que estamos prometiendo. Escuchamos a la oposición muchas veces decir cosas, hacer promesas de aquí en adelante y finalmente eso puede llegar a pasar, no puede llegar a pasar, ¿es viable o no? O estamos de nuevo en estas 20 mentiras que finalmente se leen más que las verdades. Muy buen punto. Porque, ¿saben una cosa? Lo inmediato en el mundo de hoy es más importante que lo preciso. Todos buscamos lo rápido. Recuerdo una anécdota, te escuchaba y complementando el informe que hacías, ¿sabes? Uno de los días que más bajó la bolsa, que recuerdo, fue un tuit que publicó la agencia de noticias AP, que dijo hace 4 años, atentado en la Casa Blanca, Barack Obama herido. Y el mercado hizo boom. Al minuto reaccionó el mercado porque la misma agencia de noticias dijo, me hackearon la cuenta de Twitter, es mentira. Todo lo que estoy contando es verdad. Y eso dio vuelta a un mercado. No estoy hablando de un mercadito, estoy hablando del Dow Jones, que lo dio vuelta en un minuto. Una falsa exposición de una noticia verdadera muchas veces es peor que hasta una noticia falsa. ¿Por qué planteo esto? Y lo decíamos en la promoción de este programa, que lo queríamos llamar sentido común. Por eso hasta elegimos el invitado para tocar este tema, sentido común. Porque a veces parece que hasta nos gusta que nos mientan. Nos cuentan una historia y es más fácil que por un gran título dejarnos llevar, pero hay una responsabilidad nuestra, no solo de que nos miente, sino nosotros no tenemos el sentido común para creerle o no. Ejemplo, desde el lado económico. Escuchaba el otro día político tipo 1, llamo yo, que dice, cuando yo suba, ¿sabes qué? Hay que ponerle más impuestos a los ricos y hay que grabarlos con el 70% de impuestos. Ya lo probamos con el campo. Pongamos sentido común esa reflexión. Escuché a alguien de Podemos en España ayer también reclamar 95% de impuestos a los que más ganan. Vamos a suponer una persona que gana mucho. No discutamos la justicia, la ideología de esta afirmación. Vamos a suponer que esto sucede.
va a ganar y le va a aplicar 70% de impuestos como quisimos hacer con el campo en las retenciones o como alguien propuso en la última reforma impositiva también en Argentina. ¿Qué incentivo tiene un emprendedor? ¿Qué incentivo tiene alguien que arriesga capital si dice, si yo voy a ganar 100, 30 me quedo yo y 70 me lo van a sacar vía impuestos? ¿Arriesgo? ¿Vale la pena? ¿Saben qué termina pasando en la mayoría de los casos y está comprobado? No tiene incentivo a emprender, no tiene incentivo a arriesgar. ¿Qué pasa? El Estado termina recaudando mucho menos. Hay un lugar justo, entiendo, del Estado, tiene que ocupar un rol, etcétera, pero sentido común, porque lo prometió el de Grecia, ya ni el nombre nos acordamos. ¿Sí? En todo ese proceso es cuando me dicen una noticia, sobre todo política, llamo político tipo 1 y voy al político tipo 2, que lo escuchamos mucho estos días. No, el Estado tiene que hacer todo. Hagamos una cosa, a todos los desempleados que le damos un puesto público. Pensémoslo, hay 4 millones de empleados privados hoy y tenemos 7 millones de desempleados. Perfecto, eso va a generar consumo porque la gente tiene salarios, dignidad. ¿Dónde los pones? ¿Y quién lo paga? ¿Cómo surge ese gasto? Porque si sucede eso, si el Estado gasta mucho, hay que financiarlo. Para financiarlo hay 2 caminos, o tomo plata prestada o emito. Si tomo plata prestada, lo tiro para adelante, problema que estamos viendo. Si emito, genera inflación. Si genera inflación, menos poder adquisitivo tiene la gente. Y por último, sacando un mito. Lo escuché y quiero repetirlo. Ser pobre en Argentina, también para estos casos de inflación, es lo más caro que hay. Porque una persona pudiente tiene muchas tarjetas de crédito con descuentos, tiene club de un diario donde va a conseguir descuento, puede comprar por mayor. Voy y compro 2 litros de agua y el que es más pobre no tiene acceso a, no puede comprar 2 litros de golpe, compra la botellita chiquita que en términos proporcional cuesta el doble que la botella grande. No tiene descuentos, tiene que pagar de contado, no tiene las tarjetas de crédito habituales o acceso al crédito y la inflación pasa a ser su principal problema. Por eso, y haciendo introducción, vamos a prestarle la cámara al señor director, como hacemos siempre, a nuestro invitado de lujo, se los quiero presentar. Su nombre, Alejandro Katz. ¿Por qué no se nos ocurrió hoy? Porque en realidad estamos planteando un tema bastante más profundo y tiene que ver cómo somos como sociedad. Y si no nos entendemos qué tenemos que cambiar culturalmente, la verdad que vamos a repetir el error como lo venimos haciendo hace 70 años. Esperamos un Mesías, esperamos a alguien que nos salve de todas las situaciones y finalmente votamos a alguien mágico que nunca termina pasando. ¿Cómo crecemos como sociedad? Pero también tenemos emprendedor. Tenemos emprendedor, economista, emprendedor ya amigo de la casa que ha venido varias veces al Inversor y ahora se está lanzando la 4ª edición de la Expo EFI, esta exposición de economía y finanzas, y nos va a estar presentando todo este proyecto, toda esta movida que tiene detrás y obviamente vamos a sacarle un par de palabras de economía también, qué es lo que ve de aquí para adelante a nosotros como inversores. Pensé que le ibas a sacar un par de entradas para la Expo EFI. También, le podríamos sacar, 8 ¿no? y 9 de marzo. 8 televidentes. y 9 de marzo. Vamos a estar ahí. ¿Empezamos a trabajar? Vamos a trabajar. Le dejamos las redes para que puedan comunicarse con nosotros por Twitter y Facebook. Nos encuentran como Equipo Bulat. En YouTube, donde pueden volver a ver todos nuestros programas del año pasado y todos los que vendrán durante 2017, nos encuentran como El Inversor Oficial. En Instagram también estamos como Equipo Bulat. Nuestro mail, equipo.bulat@gmail.com. Allí pueden dejarnos todas sus consultas. Y finalmente, www.elpuntodeequilibrio.com. Ese es nuestro newsletter. Claudio, vamos con vos. Gracias, Alejandro, un honor tenerte aquí. Al contrario, gracias por la invitación. ¿Te puedo pedir, antes que nada, que pienses un editorial, 2 minutos en cuanto a lo que escuchaste, qué nos corregís, qué podés agregar para plantear una sociedad? Pero no voy a ser tan traicionero, te voy a dejar pensar un ratito. Déjame presentarte con un video. Es editor, filósofo y pensador. Dirigió durante 15 años el Fondo de Cultura Económica de la Argentina. Fue consejero de la Cámara Argentina del Libro y miembro ad honorem del Consejo de Cultura de la Nación, entre otras actividades. Hoy dirige Katz Editores, un sello editorial con su nombre, para reflexionar sobre la Argentina actual y la que viene. Hoy nos visita en El Inversor Alejandro Katz. Tuviste tu minuto para pensar. Bueno, no contaba con esa presentación.
A ver, no voy a corregirlos, vamos a conversar un poco de algunas de las cosas que dijeron y posiblemente de otras. Sentido común, el sentido común es algo muy complejo, no es algo tan autoevidente. ¿Qué es el sentido común? ¿El de quién ante qué? Digo, el sentido común es algo que construimos culturalmente, no es algo que hay que ir a encontrar y que existe en la naturaleza. Por tanto, el sentido común expresa, entre otras muchas cosas, intereses, valores, sistemas de identidad o de pertenencia cultural o política. No es el mismo el sentido común para cualquiera que hable desde el sentido común. En relación con esto y algunos de los aspectos del editorial, vos señalabas la voluntad excesiva de algunos que reclaman impuestos que suenan confiscatorios, 70, 90, suena confiscatorio. Pero yo creo que este país tiene un serio problema de tributación y tiene un serio problema de equidad. Un serio problema de tributación, el impuesto principal para alimentar las cuentas públicas ha sido el IVA, que es un impuesto muy injusto porque no distingue... Sí, clase, va al consumo. Claro, no distingue entre consumos suntuarios y consumos de primera necesidad. No tiene en cuenta qué parte del ingreso va al consumo de primera necesidad de qué sectores de la población. No tiene en cuenta que para algunos sectores de la población lo que va al consumo es una parte poco significativa de su ingreso y para otros es todo. Es un impuesto muy injusto. El impuesto a las ganancias es mucho más justo. El impuesto a la herencia es mucho más justo. Los economistas más ortodoxos de la escuela austríaca han sostenido que el único impuesto justo es el impuesto a la herencia, porque es el que implica que el punto de partida de cada una de las personas de la sociedad difiera no por sus méritos, no por sus capacidades, no por sus esfuerzos, sino simplemente por lo que le tocó antes de hacer nada. Los países de más libre mercado lo tienen. Y absolutamente, y claro que sí, porque es un impuesto que desde el punto de vista ético es incuestionable. Ahora, ¿cuál es la tasa justa de impuestos? Yo no sé si uno tiene que pensarlo de ese modo. Uno tiene que pensar cuál es la sociedad justa. Déjame interrumpirte en algo. Me encantó la introducción que hacías del sentido común, lo tomo y yo me dejé llevar también tratando de poner un título a eso. Pero vos decías lo del IVA, ¿sí? Como un impuesto, etcétera. Y todos, nosotros le dedicamos un programa, ¿te acordás, Santi, a eso? Que casi todos los impuestos que tiene la Argentina, todos fueron temporarios por 90 días y duraron 70 años. Todos para tapar un bache. En realidad, entonces lo que te quiero plantear es al revés, porque la mayoría de los impuestos distorsivos que tiene la Argentina surgen de respuesta a otro gasto o algo que queríamos hacer y que después no fue. El impuesto a las naftas para financiar tal cosa, el peaje que terminaron no financiando peajes, el impuesto al cheque, que fueron originados para algo y después no se hizo ni siquiera ese algo. Sí, yo no sé solo si fueron originados para algo, en muchos casos fueron para cubrir déficit del sector público que no encontraban financiamiento de otro modo, en algunos casos fue para satisfacer intereses sectoriales que presionaron para obtener o dejar de contribuir con algún impuesto. Yo creo que Argentina viene acumulando, la palabra que me aparece primero, pero no es la palabra adecuada, es un error sobre otro, diría una distorsión sobre otra, y es muy difícil imaginar un mundo en el cual una nación, con todas las complejidades que eso implica, pone el contador en cero y empieza como si no hubiera acumulado esas dificultades. Pero entender la naturaleza de esas dificultades puede ayudar a corregir hacia adelante algunas. Claro, no hay dificultades de un solo tipo en nuestro país, hay dificultades de muchos tipos. Yo creo que una de las dificultades es la incapacidad de orientar la conducta colectiva en función del interés común. Hace mucho tiempo que los actores
públicos en Argentina han desarrollado la capacidad de obtener ventajas sectoriales colonizando las áreas de decisión, fundamentalmente las áreas públicas de decisión, para obtener ventajas sectoriales que los hacen más rentables con menos esfuerzo, que los protegen ante terceros, que brindan beneficios, pero eso ha ido desarticulando una sociedad que no encuentra un piso compartido, encuentra una dispersión muy grande de sectores que quieren ventajas particulares. Repreguntándote ahí, ya te doy, Santi, la palabra. Mencionabas muy bien lo del sentido común y en una de las respuestas decías un interés común. ¿Va a ser posible algún día o es por nuestro génesis, por la forma de que se dio la inmigración, difícil encontrar un interés común? No, ahí yo tengo un punto de vista muy claro, creo que fundamentado. No hay un gen argentino, no existe un modo argentino de ser, existe un modo de hacer. Y el modo de hacer es cultural, es construido socialmente, no tiene que ver con lo que somos. En contextos distintos cada uno de nosotros actúa de un modo diferente e incluso grupos enteros de nosotros actúan de modo diferente en contextos diferentes. Yo no creo que exista tal cosa como una identidad rígida de los argentinos que nos condena a hacer las cosas de un solo modo. Creo que por razones históricas, políticas, sociológicas, hemos ido construyendo formas de hacer que no se han probado buenas. Quiero decir, prácticamente ningún sector de la sociedad argentina puede mostrar que ha actuado a favor del interés colectivo. Pero eso no significa que no podamos cambiar nuestro modo de hacer. Ahora, ¿cómo cambiarlo? Es muy difícil. No, justamente ahí me quedaba con lo que decían del IVA, que obviamente es muy regresivo, pero indefectiblemente es el único impuesto que sabés que lo cobrás, ¿no? Sí, o sea, también más fácil de cobrar. El más fácil de cobrar, porque finalmente la evasión en Argentina es algo que no lo podemos negar. No, y quería, la verdad estuve leyendo varias notas tuyas también de que habías escrito en La Nación y me quedaba con esto de algo del año pasado, hablando también un poco de la editorial que mencionaba las verdades y las mentiras y muchas veces cómo nos quedamos con diversas cosas, diversas promesas o premisas que hacen quienes nos van a gobernar en el futuro. Y quería escucharte hablando respecto de... Bueno, a ver, yo sería menos... Yo pondría menos énfasis en esa observación. Para empezar, la verdad y la mentira, salvo cuando hay referencia a un hecho concreto, muy verificable, medible, etcétera, la verdad de lo que se dice social y públicamente siempre tiene matices. Yo creo que, y no lo creo yo, hay mucha bibliografía sobre esto, aspirar a estar en la pura verdad termina convirtiendo todo en un proceso totalitario terrible. Digo, tenemos que aceptar dobleces, tenemos que aceptar hipocresía, tenemos que aceptar que no se diga todo, tenemos que aceptar que quiero decir, que somos personas y que tenemos la complejidad de todas las personas que quieren mostrar y ocultar, que quieren hacer creer, y por supuesto que tiene que haber límites. Un límite es la manipulación, un límite es la demagogia, un límite es... Y ahí te hago un punto, porque por ejemplo a mí me sorprendió mucho cómo son las elecciones o las campañas, por lo menos acá en Argentina, y la campaña que vimos en Estados Unidos, por ejemplo, de Donald Trump, que iba contra todo, digamos, con algo que nosotros acá de Argentina hubiera estado muy mal visto, quizás, porque de hecho lo estuvo en todas las encuestas que se vieron, pero allá, sin embargo, yendo con la verdad o quizás con lo que iba a hacer, que realmente era bastante impactante para nosotros, finalmente terminó ganando la elección. Acá creo que tenemos otro modo de hacer, como bien decís, más escondiendo. Bueno, a ver, a veces tenemos otro modo y a veces no tenemos otro modo. El discurso de Trump tiene las particularidades que el personaje le confiere, pero también tiene una estructura bastante frecuente en el discurso político contemporáneo. Es un discurso populista bastante clásico que tiene algunas características que se pueden encontrar
en distintos líderes, en distintos lugares del mundo, y que hemos podido encontrar claramente en Argentina durante mucho tiempo. Una de esas características es la apelación a lo emocional de sus auditores, quiero decir, no la estructuración de un discurso presuntamente racional en el que se informa cuál es el diagnóstico de lo que se desea corregir, para qué corregirlo y cómo corregirlo, y se convoca de ese modo. No es un discurso que intenta persuadir, sino emocionar, no dar un buen argumento, sino sintonizar con un estado de ánimo. Esa es una característica. Otra característica es que es un discurso que incurre sistemáticamente en contradicciones que no le son cuestionadas, que no son problemáticas para quien escucha. Por ejemplo, en el caso de Trump, decir que los mexicanos son todos perezosos y a la vez decir que nos vienen a quitar el trabajo. Digo, si son todos perezosos nos vienen a quitar trabajo, si nos vienen a quitar trabajo no son perezosos. Festejamos que nos Se quiten pueden el trabajo, decir las dos cosas simultáneamente y cada uno escucha lo que le interesa o escucha las dos cosas para usar de distintos modos. Tenés un trabajador mexicano al que acusás de perezoso mientras trabaja. Quiero decir, esto ocurre. Entonces, son características del discurso populista que hemos visto en Argentina y que hemos visto claramente durante el kirchnerismo muy exacerbadas. Alejandro, pero eso habla de la persona que está dando el mensaje o de los que escuchan el mensaje que quieren escuchar eso, porque muchas veces nos describe a nosotros, nos pasó mucho tiempo como sociedad, ahí me referí un poco al sentido común. Caso típico que nos pasa a mí, me pasa habitualmente. Escuchás a una persona que piensa como vos y decís, qué inteligente este tipo, qué clara la tiene, y cuando piensa distinto, a este le están pagando. Bueno, a ver, yo diría, hay un margen en el cual esto que describís y a lo que yo ahora le voy a poner un nombre, que no es mío, digo, a lo cual yo ahora le voy a poner un nombre, es algo que le ocurre a todo el mundo, todo el tiempo, a menos que te entrenes especialmente para que no te ocurra. Y es un sesgo cognitivo clásico que se llama sesgo de confirmación. Nuestro cerebro está preparado para para aceptar aquello que confirma nuestras creencias y descartar lo que las pone en duda. Nosotros, por la evolución de nuestro sistema cognitivo, tenemos esta propensión. Todo aquello que nos confirma nuestras creencias lo vamos a incorporar a nuestro pensamiento y lo que las pone en duda las descartamos. Sabiendo que esto ocurre, hay líderes políticos, seguramente no lo saben técnicamente, pero lo saben por su propia experiencia, hay líderes políticos que son proclives a extremar esta situación y a jugar con las creencias a favor de los intereses del líder, descartando aquello de la realidad que las pone en duda. En situaciones de vulnerabilidad, en situaciones de dolor, de sufrimiento, de angustia, uno es mucho más proclive a creer que en situaciones de confort, donde es más proclive a ser escéptico y cuestionar. Los líderes populistas, carismáticos, estilo Trump, son pregnantes allí donde hay algo que está funcionando mal. Digo, no donde está funcionando bien, funcionan donde no hay trabajo, donde hay pobreza, donde el horizonte de futuro es muy incierto y provoca mucha angustia o temor, donde se perciben amenazas que ponen en crisis la identidad o la estabilidad propia. Ese discurso es mucho más pregnante. Pero pasa no solo en los Estados Unidos, pasa en Francia, hoy más que nunca, Brexit, quizás al revés, en los países con una democracia muy arraigada tenés un cuestionamiento muy fuerte que no la está pasando bien, y en países sin democracia, otra forma. Yo lo que diría es esto: la gente no mide su relación con su presente y con su futuro en relación con el presente y el futuro de los demás. Lo mide en relación con sus expectativas y con su pasado inmediato. Entonces los franceses están muy preocupados por la inmigración, están muy preocupados por la disrupción cultural de la inmigración, fundamentalmente de los países del norte de África, de las ex colonias francesas. Los franceses están muy preocupados por el horizonte del empleo. Los franceses están muy preocupados por la
dificultad estructural de competitividad de la economía francesa que amenaza sus ingresos y sus trabajos en el futuro, y los franceses, en consecuencia, muchos franceses están dispuestos a suscribir el discurso de Marine Le Pen, que propone soluciones simplistas a problemas complejos. Igual que Trump propone soluciones simplistas a problemas complejos, igual que Kirchner proponía soluciones simples a problemas complejos. Nuestro mundo es muy complejo, lo será cada vez más, y las soluciones simples solo van a agravar los problemas. Ahora, los líderes inescrupulosos y las situaciones sociales críticas favorecen las soluciones, la creencia en las soluciones simples. Entonces ahí tenemos el Brexit, que es producto de una inmensa irresponsabilidad de un líder conservador que quiso saldar la interna Tory, convocando un referéndum absolutamente innecesario para mostrar a quienes le competían la dirigencia del partido, para desplazar a los que le competían la dirigencia del partido, diciendo que Gran Bretaña tenía que ser de la Unión Europea, les dijo, vamos a hacer un referéndum para, haciéndolos perder el referéndum, desplazarlos, y lo ganaron. De una irresponsabilidad absoluta, igual que la irresponsabilidad de Renzi, igual que la irresponsabilidad... Bueno, en Colombia. Bueno, lo de Colombia me parece que yo no lo pondría en el mismo... pondría la sorpresa en el mismo lugar, pero no la génesis en el mismo lugar. Yo creo que Santos quizás midió mal el estado de la opinión pública, pero creo que fue responsable su convocatoria de un referéndum, porque era importante que hubiera una participación amplia en el proceso de paz. Entonces creo que la decisión fue una decisión de buena política, aunque no haya salido como se esperaba. Creo que el caso del Brexit fue una decisión de mala política. ¿Te puedo cambiar de terreno completamente, claro, o no? Vamos. No quería dejar de hablar uno de los temas que también fue noticia en 2016, que fue lo que sucedió finalmente con las pruebas PISA en Argentina, que finalmente quedó excluido de ellas por, bueno, sabemos los datos. Y también atarlo quizás un poco con lo que sucedió con el CONICET en el último tiempo, a sabiendas de a dónde está yendo la Argentina a nivel educativo y también de investigación, si es necesario, si no es necesario, y qué hay que analizar, si volver a estas evaluaciones. A ver, yo diría, si uno hace las evaluaciones debe hacerlas bien. Y en 2015, en el resultado de 2016, se hizo mal en la Nación y en la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires también traicionó el espíritu de las pruebas PISA, dando información preliminar para que las escuelas que iban a ser evaluadas tuvieran un entrenamiento especial. Vos en un artículo, para que lo resaltes ahora, creo que hacías una salvedad espectacular, que era la diferencia entre medir y evaluar, ¿no? Claro. No recuerdo exactamente ahora el argumento, pero el argumento iba por ahí, quiero decir. Que medir es tamaño y evaluar es, bueno, ¿para qué haces eso? Y creo que, bueno, si vamos a hacer pruebas, hagámoslas bien. Yo creo que la idea de las pruebas es una idea que debe ser discutida. Hay mucha evidencia que muestra que allí donde hay evaluaciones de este tipo, todo el sistema se orienta a responder bien a la evaluación, no a hacer bien el proceso de enseñanza y aprendizaje. Hay mucha evidencia que al menos nos debería hacer reflexionar seriamente, no en no hacer las pruebas como una excusa para no tener compromiso, sino en qué medida las pruebas no generan un mecanismo perverso de incentivos muy distorsionados. Ahora, hay quienes discuten esto y quienes son expertos en esto. Yo creo que quienes no somos expertos debemos de todos modos insistir en los dos asuntos. Primero, preguntarse si es adecuado hacer evaluaciones de este tipo, y segundo, si se decide que es lo adecuado, hacerlas bien, y no como se hicieron en Argentina. En relación con el CONICET, yo lo tengo más fresco porque fue de diciembre y enero pasados. Yo efectivamente hice una columna que se publicó en La Nación y aprovechando tu comentario voy a insistir en eso. Tanto quienes
cuestionaban los presupuestos para el área de ciencia, como quienes los defendían, cometieron a mi juicio un mismo error, y es darle valor al conocimiento en la medida en que sea útil para algo distinto del conocimiento. Y yo creo que si no aprendemos a defender el valor del conocimiento, de la curiosidad, del aprendizaje, porque eso en sí es trascendente para la vida humana, estamos muy mal, estamos pero en el peor de los terrenos. Si queremos que el conocimiento sea una variable de la utilidad, no va a haber ni utilidad ni conocimiento y todo lo que hagamos va a estar mal. Ahora, ¿esto significa que el Estado no deba establecer prioridades, no deba asignar recursos con algún... Por supuesto que debe establecer prioridades, decidir de qué modo y con qué criterios de relevancia asigna recursos para la investigación, etc. Pero lo que no se puede hacer es subordinar la idea de conocer a la utilidad que ese conocimiento produzca. Pregunta final, y te vas a ganar un libro en la respuesta. Relacionada. Uno de los puntos que coincidimos todos, cuando hablas con todo el mundo, todos los invitados, etcétera, es, bueno, la educación, problema de pobreza, la educación, siempre sale el tema de la educación. Una reflexión al respecto sobre la educación y algunos cambios que puede hacer la Argentina. Y la última, atando la pregunta, ya en tu función también de editor, ¿qué libro el televidente no puede dejar de leer que le puede cambiar una actitud que tiene hoy? A ver, voy a contestar primero lo segundo porque es más fácil. Yo no puedo decirle a nadie qué libro tiene que leer. Yo he ido descubriendo mis libros a lo largo de mi vida. He tenido algunos libros en algunos momentos por los que me he sentido profundamente emocionado, psicológica, emocional, afectiva o intelectualmente. Son parte de mi historia, no tienen por qué ser parte de la historia de nadie. El acervo de lo común está disponible para cualquiera. Y cada uno tiene que encontrar su camino de lectura y de conocimiento a su manera. Yo la verdad no creo además que haya un libro. Creo que hay un mundo para descubrir y que hay que intentar hacerlo. En relación con la educación, sin duda hay una correlación muy estrecha entre educación y justicia en un sentido amplio. No es la única variable que explica la justicia, la educación. Es una variable importante. La educación no garantiza nada, nada garantiza nada. La sociedad más ilustrada de la primera mitad de la Europa del siglo XX fue la sociedad más cruel y asesina de la historia de la Europa, de toda la historia. Entonces, quiero decir, no pensemos que por hacer algo el futuro está solucionado. El futuro siempre va a exigir mucho esfuerzo de nuestra parte para que sea un lugar bueno. Ahora, ¿qué es lo que pienso yo? Sin ninguna voluntad de ser un experto en educación. Hay un estudio muy importante que publicaron dos investigadores de Oxford, muy importante y bastante famoso a esta altura, es un estudio de 2013, en el que muestran el tipo de empleos que van a dejar de existir en los próximos años como resultado de los cambios tecnológicos. Pero lo interesante para mí no es solo qué tipos de empleos van a dejar de existir, sino qué tipo de empleos van a existir. Claro. Y son los empleos que tienen que ver con la creatividad, con la imaginación, no los empleos que tienen que ver con saberes técnicos que son rutinarios y reiterativos. Todo lo que se puede robotizar se va a robotizar. Claro, uno de los grandes filósofos del siglo XX y uno de los grandes educadores del siglo XX, un norteamericano llamado John Dewey, decía: los logros son algo que una máquina bien diseñada puede hacer mejor que un ser humano. Lo que nos tiene que importar es cómo hacer vidas buenas, no cómo obtener resultados. Nuestro problema en el futuro tiene que ser cómo hacer vidas buenas en sociedades justas.
no cómo ser más eficientes. Ese problema está resuelto. Podemos hacerlo bien o mal, pero está resuelto el problema de la eficiencia. El problema de la justicia y de la buena vida no está resuelto. Se ganó un libro, ¿no? Qué buena frase. Aprovechando de que vos no tenés Twitter, lo vamos a tuitear nosotros, pero muy buena frase. Tenés que elegir uno de estos 2 libros y decirnos por qué. En tu momento, entendí la respuesta anterior, en tu momento de la vida, en todo lo que quieras. No, yo elegiría a Abelardo Castillo. Tuyo. Muchas gracias. ¿Por qué? Bueno, le tengo mucho afecto y aprecio. También se lo tengo a Umberto Eco, pero Umberto Eco, lo voy a tener menos tiempo, lo voy a tener en mi biblioteca, ese libro que seguramente. Muchísimas gracias No, por a ustedes participar por en la El invitación. Inversor. ¿Por qué nos tenemos que quedar? Nos tenemos que quedar porque va a estar con nosotros Esteban Domecq. Vamos a estar hablando un poquito de economía y la Expo EFIC que ya se viene. Innovación permanente. Vocación por la vida. Calidad sin fronteras. Vago. Ética al servicio de la salud. Esta es la bolsa de valores, la de los valores que realmente importan. Un lugar donde se invierten las acciones que nos hacen crecer como personas. Aquí encontramos a los inversores de la vida. Yo me convertí en inversor de la vida cuando entendí que no me estaba comprando un auto, no. Estaba invirtiendo en conocer lugares nuevos. Y que no estaba levantando 4 paredes. Invertí en mi propia historia familiar. Empecé a invertir en las cosas que realmente te importan, porque de eso se trata la vida, ¿no? De vivirla. Luxcan, concesionario oficial de camiones y buses Volkswagen. Encontralo en Acceso Este, kilómetro 35 Moreno. En Garbarino pensamos en vos. Por eso te ofrecemos el mejor servicio y la mayor variedad de productos. Como esta máquina de café Inicia Black Nespresso a 3.599 pesos. Garbarino, pensamos en vos. Con una nueva visión entre todos los vecinos, estamos construyendo la capital del norte argentino. Resistencia, tu lugar. Municipio de Resistencia. Alcanza tu sueño. Anímate a emprender. Entra en buenosaires.gov.ar/emprendedores. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Estamos como somos, el último libro de Tomás Bulat. El economista que pudo explicarle la economía a todos, revisa los mitos que nos impiden tener el país que queremos. Estamos como somos, de Tomás Bulat. Publica Sudamericana. Seguimos ahora en este segundo bloque del Inversor y ahora sí, el bloque emprendedor toca y justamente con un gran economista y un gran emprendedor, Esteban Domecq, que está aquí con nosotros, director de INVEC. Esteban, gracias por estar acá con nosotros. Gracias por la invitación. ¿Nos puedes poner al tanto de qué es esto de Expo EFI? Básicamente es una exposición de economía, finanzas e inversiones que comenzamos a trabajar desde hace 4 años. Surgió con un Congreso Económico Argentino en el año 2013 y de ahí mutó a un gran evento de economía, finanzas, donde incorporamos un poco de información sectorial, talleres, espacio de libro para presentación de libros, stands, en pos de generar un espacio donde la gente, empresarios, inversores y más puedan llevarse información económica respecto a qué es lo que va a suceder a lo largo del año y que sirva como un espacio de referencia principalmente en ese sentido, ¿no? de análisis y de información.
Vos sabés que organizar eventos, vos me lo decías en realidad, es una de las profesiones más complicadas que más estrés generan. Vamos a verlo en un video. Es licenciado en Economía graduado de la Universidad de Buenos Aires en el año 2005. Actualmente conduce la consultora INVEC y es director de ExpoEFI, la Exposición Argentina de Economía, Finanzas e Inversiones. Para analizar la actualidad y las perspectivas económicas, hoy nos visita Esteban Domecq. Bueno, ahí te presentábamos con el video. Lugar de exposición se hace, bueno, venías contando varios años. ¿Qué expectativa tenés de aprender este año? ¿Cuál crees que va a ser el centro del debate luego de un año de gestión, un año y meses de gestión? Yo creo que la gran incógnita que vamos a tratar de trabajar un poco desde los temarios de esta edición es cómo se va a consolidar todo este proceso de transición económica de un modelo que ya está quedando un poco en el olvido, ya casi no se está hablando de la herencia, hacia un nuevo proceso barra modelo macroeconómico que se va a empezar a instaurar o que ya se está instaurando. En ese sentido, hay unos bloques del Congreso sumamente interesantes o algunos seminarios que no hemos tenido otros años, como ser energía, estará participando el ministro de Finanzas, Luis Caputo. Hay determinados, desde el temario del evento, creo que se va a estar trabajando mucho esta idea de decir, se está terminando ya un proceso que duró unos 15 años, se está superando la transición que fue en el año 2016 y ahora ya es decir, bueno, se empiezan a acomodar las nuevas variables, el nuevo proceso, las nuevas reglas de juego de una nueva economía y creo que eso es lo que mucha gente va a ir a buscar. ¿Y el equipo Bulat va a estar presente? El equipo Bulat va a estar presente, vamos a estar ahí, tenemos workshop, vamos a estar el 8 de marzo, a las 17 horas estaremos ahí hablando un poco de lo que se viene en economía. Del futuro, un poquito de la economía. También tenemos el stand y varias presentaciones de libros que bueno, ya estaremos comentando por las redes también qué es lo que se viene. Quería, Esteban, como consultor que sos y muchas empresas te están consultando, ¿por dónde vienen ahora las preocupaciones más grandes? Una vez vos decías, ya pasada la transición, las empresas que a vos te consultan particularmente, ¿qué están mirando para inversiones futuras, para costos? ¿La reforma tributaria que está planteando el gobierno impacta, no impacta? El problema principal que están mirando muchos empresarios es la consolidación de una recuperación en el nivel de actividad principalmente. O sea, el año 2016, sacando la distancia que hubo entre sector y sector, donde algunos estuvieron más o menos bien, otros mal y otros muy mal, fue un año difícil por toda esta normalización que sufrió la economía, que incluso nosotros creemos que ha quedado inconclusa. Y el gran interrogante, y lo que están planteando muchos, es decir, necesitan que de alguna manera empiece a crecer, que empiece a recuperarse más que nada, en pos de empezar a apuntalar proyectos de inversión o empezar a tomar más gente y demás. Entonces, por el momento como que todavía los famosos brotes verdes están dando señales mixtas, no se consolida este proceso de recuperación. Y eso es una señal amarilla todavía que los empresarios están viendo en pos de jugársela y decir, vamos por más, amplío la planta, tomo más gente y empiezo a crecer. Si vamos bajando. Me acordaba también, uno de los que va a presentar libro en la ExpoEFI, gran amigo del equipo Bulat, que lo promociona, es Alberto Padilla. Y él tiene una mirada regional e internacional de lo que nos pasa en todos los países. Y ahora te bajo esa pregunta. ¿Cuándo cuando te juntás con una pyme, con alguien, están condicionados? Nosotros de repente hablamos media hora de Trump, de lo que pasa en Francia, y el tipo es si vendo más mañana o no mañana. ¿Cuán importante y relevante es ese tema que a veces nosotros le damos mucho valor y quizás no le llega a la pyme o al emprendedor? Sacando a las pymes, porque hay mucha pyme que es exportadora y está sujeto a sucesos exógenos o factores externos, donde les implica mucho o tiene un impacto directo en sus ventas, sacando esos casos prácticamente nada. O sea, el efecto Trump para una pyme es muy bajo, salvo que venga correlacionado por el canal externo, por ejemplo, una pequeña empresa productora de limones, que le puede impactar de manera directa, o alguna pyme que esté muy correlacionada a alguna empresa corporativa global donde vean restringido presupuestos y demás. En ese sentido, en la pyme general, la verdad que el efecto Trump le impacta muy, muy poco. Y
otra repregunta al respecto también. Yo cuando tuiteo algo, muy pocas veces tengo retweet y eso, pero salvo cuando retuiteo cosas tuyas, que ahí sí hay un montón de gente que sigue. Hubo dos que me gustaría que comentes. Una que sacaste la última. El último es imposible de comentar porque tenemos que estar media hora. Años, sí, pero ¿cuál era la idea? Donde habías hecho un mapa sobre la economía argentina, de cómo funciona la economía argentina. Y el otro que a mí me pareció espectacular era el de la pobreza, que me gustaría que digas al respecto. Pero hicieron como una infografía, algo donde mostrabas las dificultades de la economía argentina. Sí, lo hicimos por dos motivos. En primer lugar, para entender que la macroeconomía es un sistema complejo de múltiples variables y donde uno tira de un lado probablemente esté tirando del otro lado. Esto es un tiro y afloje. Y de alguna manera queríamos representar también la cantidad de desequilibrios macroeconómicos que en este momento se están conjugando y tal vez la gente no lo ve. Desde un déficit fiscal que se financia vía deuda o se financia vía inflación, que eso impacta en la base monetaria, que eso impacta en la oferta, que impacta en la inflación, eso impacta en el salario real. La macroeconomía básicamente es eso, un circuito interconectado de múltiples variables que tienen incidencia directa después en la gente desde una pérdida de empleo o desde una caída del poder adquisitivo. Nivel de actividad. Exactamente. Entonces, igual el trabajo está sin terminar. La verdad que es muy difícil poder interrelacionar y poder todas las variables que están en juego en lo que hace la economía argentina. Pero nos pareció interesante mostrar tres años, o sea, lo que sucedió en el 2016, en todo lo que fue el escenario económico el año pasado, lo que proyectan las principales consultoras en promedio para este año y lo que se proyecta para el año que viene, para ver qué interrelación puede tener un buen resultado del programa monetario o esta reducción del déficit fiscal que plantea el gobierno, la quita de subsidios sociales o económicos y cómo eso está interrelacionado en otras variables que a veces impactan de manera negativa. O sea, es que otro de los que va a presentar libro con nosotros, que voy a este punto, Diego Paxalidis, apuesta mucho a la creatividad o fomentar nuestra creatividad. Recién escuchábamos a Alejandro Katz hablando de los puestos de trabajo o lo que van a pagar como valor agregado, una de ellas es la creatividad. A vos que te toca, en este caso, convivir con muchas empresas de la economía real y sobre todo PYME, ¿qué valor le das a eso y si estamos preparados para el futuro? Yo creo que Argentina es un país sumamente creativo y esa creatividad es parte del motor emprendedor. En ese sentido creo que estamos bien preparados. O sea, tanta inestabilidad macroeconómica en los 200 años de historia argentina, porque el otro día revisando también estamos trabajando una línea del tiempo de 200 años de historia argentina para presentar en Expo EFI. El primer default fue en el año 1829. Que fue producto de descontrolada emisión monetaria, etcétera, etcétera, y así fue sucesivamente. Primero fue con la Baring Brothers. No, fue antes. Fue antes. En el 1829, después viene... En el 20 se toma el crédito. Exactamente. Y en ese sentido, Argentina, por todos estos golpes que ha sufrido, desde el punto de vista emprendedor, está preparado porque esto motoriza la creatividad. Uno se tiene que reinventar constantemente. Y conozco empresarios que han empezado o limpiando vidrios o haciendo costurería de zapatos y de repente se encontraron en 5 o 10 años con una fábrica con 100 personas haciendo zapatos. De hecho, una historia interesante que se va a contar también en Expo EFI, en el espacio literario, va a ser el caso Grimoldi, con sus más de 100 y pico de años, cómo la empresa misma, generación a generación, se fue reinventando. Un caso muy interesante, pero habla un poco también de esta capacidad que tenemos los argentinos de reinventarnos y de vuelta. Yo creo que eso está motorizado principalmente por una cuestión de necesidad y por otra cuestión de creatividad. Me está llenando de data. Me acordé de algo, lo tiro sobre la mesa también, porque voy a ser autocrítico en esto. Y autocrítico también nuestro como programa. El otro día escuchaba una fundamentación que me gustó y la aplico como autocrítica, que decía, ¿por qué la gente, si la probabilidad de ganar la lotería es 1 en 100 millones, ¿por qué la gente se desespera por jugar a los juegos de azar? Si se está demostrado que tenés 10 veces para perder y 0,01 para ganar, ¿por qué la gente siempre juega? Y la respuesta es porque siempre en la tele muestran al que ganó. Entonces, como muestran al que ganó, decís, bueno, se puede ganar o lo que fuera, pero no muestran los millones y millones de personas que apostaron y no ganaron. Nosotros a veces hacemos lo mismo. Incentivamos emprendedores o lo que fuera, caso Grimoldi, vení, contá tu caso de éxito, y en el medio hay un montón. Y a veces ponderamos mucho algo y no ponemos sobre la mesa el esfuerzo, el riesgo y la cantidad de gente que quedó en el camino. Sí, no es un tema menor y nosotros que estamos con mucho contacto con ellos,
también es algo que queremos transmitir, porque incluso por momentos como que se generan modas. O el parripollo, o la cancha de tenis, o lo que fuese, y a veces la moda en sí mismo es ser emprendedor. Y ojo, porque como bien decís, ser emprendedor no es un camino fácil, todo lo contrario, es un camino sumamente difícil. Ahora, si el camino está basado en la realización de una actividad que a uno le gusta, más allá, o sea, que obviamente va a implicar muchísimo esfuerzo y va a tener muchísimos desafíos o cosas que ir resolviendo, pero si está motorizado un poco por el desarrollo de una pasión, el camino se hace mucho más fácil, porque uno lo puede transitar más allá que las cosas estén saliendo mal o bien. Pero así como Argentina es un país maravilloso para crear, tiene muchísimo riesgo y también está muy preparado para destruir esta capacidad emprendedora. De hecho, la tasa de mortalidad en lo que es el segmento PYME, creo que estamos hablando de 90% fracasa ante los primeros 5 años y solo el 5% llega a 10 años o menos. Así que es un tema que como que te juega a favor y te juega en contra también. De paso hago entrevistador. ¿Vas con Benditos 90? Sí, claro. ¿En serio? ¿Van a dar la cara? Sí, vamos, volvemos. La próxima generación. Sí, bueno, es la idea. A Esteban lo podría llevar ya también. A que cuente un poquito. A que cuente. Volvemos con Benditos 90. Esteban, te quería preguntar, hablaba justamente de la macroeconomía y cómo todo está enlazado. Y veíamos, Claudio también lo nombraba al principio, y decía, una forma es la emisión, otra forma es la toma de deuda para poder financiarse si uno no genera, digamos, con ingresos tributarios para financiar a la nación. Y vimos claramente un cambio de esquema de lo que ha sido el gobierno anterior al gobierno actual en lo que fue la emisión, ya sea porque no se pudo salir al mercado externo o las variables que fueran. ¿Hay un cambio de base de esto? Digo, se ha cambiado la lógica de la emisión a la emisión de deuda, pero ¿esto impacta realmente sobre el país o son dos formas de financiarse completamente distintas y ajenas y todo funciona igual? Obviamente que impacta. Creo que impacta hoy y va a impactar en el mediano y largo plazo. Yo de alguna manera entiendo que la elección de la forma de financiamiento, sea emisión o sea deuda, te limita, sobre todo si vas por la vía de la emisión monetaria, la posibilidad de plantear una economía seria y sostenible de largo plazo. Y yo creo que el gobierno anterior chocó contra eso. O sea, estamos hoy en el siglo XXI, problema de inflación prácticamente no tiene casi ningún país del mundo, y para que una economía funcione bien, con inversión, con la famosa generación de empleo privada, formal, genuina y demás, lo que primero se necesita es estabilidad macroeconómica, reglas de juego claras y certidumbre. Y si hay algo que atenta contra eso, es la inflación. Entonces, yo creo que el gobierno pone el programa monetario por encima del programa fiscal, en pos de empezar a solucionar dos de los problemas que tienen, que están interrelacionados. Pero en ese sentido, incluso hoy Duhovne, o la semana pasada Duhovne dio las cifras de reducción de déficit y notamos que hay un achicamiento o un aumento del gradualismo proyectado para los próximos 3 ejercicios. Y no así estamos viendo una reducción de los planes de emisión de deuda. Entonces, yo creo que el gobierno quiere convalidar el éxito del programa monetario por sobre el éxito de la reducción o el equilibrio del plano fiscal. Porque de alguna manera solucionar el problema de inflación implica empezar a poner unas nuevas reglas de juego que le permitan a los empresarios decir, este país es una economía más estable, más predecible, y empiezo a activar desde la todo eso, ¿no? Terminar con no solo la inflación como problema grave, sino esta distorsión de precios que no sabes lo que valen las cosas. Pero bueno, Esteban Domecq, un placer tenerte aquí. Igual nos vas a regalar un par de entradas para la Expo EFI, para los televidentes del Inversor, ¿verdad? A su disposición, obvio. ¿Cómo pueden meterse también para ingresar y anotarse? expoefi.com es el sitio web. Ahí con preacreditación ya pueden acceder a todo el evento. Recordamos, es 8 y 9 de marzo en el Hotel Hilton. Todo el día. Todo el día. ¿Nos esperas acá que nosotros vamos a hacer el cierre del programa y seguimos conversando? Sí, como no. ¿Te parece? Perdone. Bueno, ha pasado el primer programa. Lindo primer programa, ¿eh? Con nos todo. quedamos pensando. La verdad que sí, mucho desafío por delante, pero bueno, estaremos siguiéndolo en todos los programas que vayamos haciendo. Es la idea. Recuerden, no solo hablar del corto plazo, de lo que nos pasa, sino plantearnos, quizás mirar un poquito más allá para poder tomar decisiones. Santi, se nos fue el primer programa. Señor televidente, se nos fue el primer programa. Nuestras vías de comunicación las contaba, pero tenemos newsletter si quieren seguirnos o tratar de el equipo Bulat ampliado llegar a ustedes. www.elpuntodeequilibrio.com.
Recordamos que también estamos con el Inversor Bolsero los martes a las 21. Ahí bienvenido a nuestro mundo. Bien, ahí vamos. Ahí sí somos cortoplacistas. Ahí somos cortoplacistas. Ahí ¿Qué sí subió sube o y qué baja, bajó? No hay otra casa. Les recordamos también que vamos a estar en la Expo EFI. Todo el equipo Bulat estará con sus stands, con el workshop, con todas las presentaciones de libros que estaremos haciendo. Así que los esperamos allí. Esteban Domecq ya les dijo cómo ingresar. En la radio nos encuentran en FM Millennium, para los que no nos escuchaban antes, martes a las 21. Señores, basta del autobombo. Nosotros nos reencontramos entonces el próximo miércoles aquí, en El Inversor. Auspició este programa Banco Provincia.